Bueno, buenos días, buenas tardes a todas las personas que me estén escuchando. Quería dar las gracias por la aceptación de la participación en este congreso, ya que considero que es un evento muy importante porque, bueno, pues por la realidad, ¿no?, de querer poder visibilizar la realidad de la infancia y de la adolescencia y promover la participación, ¿no?, y la innovación desde estas edades, que muchas veces son estas etapas pues que tenemos un poco olvidadas, vaya. Entonces, bueno, mi nombre es Fátima Ansafi y la aportación que voy a hacer tiene que ver con el tema de adolescencia y coronavirus desde el análisis de los y de las jóvenes. ¿Vale? Bueno, se va a dividir un poco en cuatro esta presentación, ¿no? Primero hablaremos de las características de esta etapa, luego del estudio que se ha llevado a cabo, las necesidades que se detectaron y los resultados, y un poco aportaciones futuras que se consideran necesarias. Así que, bueno, pues para comenzar, sí que, perdón, un segundito. Vale, sí que efectivamente, ¿no?, podemos hablar de algunas características que tiene la adolescencia como etapa, que bueno, quien sea adolescente pues lo conoce en sus propias carnes, ¿no?, y lo vive en su día a día, pero que son características que sí tenemos que tener en cuenta de cara a cualquier cuestión que trabajamos con adolescentes, ¿no? Porque al final es una etapa por la que todas las personas pasamos, no se nos puede olvidar que todas las personas hemos sido adolescentes y que al final es necesario que pasemos por este tipo de fases para poder luego ser adultos sanos y sanas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué características principales hay en esta etapa? Pues en primer lugar estaría la llamada la crisis de la oposición, que es este momento, ¿no?, en que las personas adolescentes pues necesitan autoafirmarse y ya pues cambian de referentes, es decir, ya la familia, ¿no?, en la infancia conocemos un poco que como característica más psicoevolutiva son ¿no?, los padres, los familiares más directos, los principales referentes de los niños y de las niñas, pero en la adolescencia esto deja de suceder. Los padres pasan a un segundo plano y el grupo de amigos cobra una relevante posición en sus vidas. Y es cierto, ¿no?, que surge esta llamada crisis de la oposición porque se lleva, pues bueno, se empiezan a rebelar y ya no consideran a sus padres, ¿no? No los tienen tan idealizados e intentan autoafirmarse a sí mismos. También es un momento donde la identidad de las personas empieza, vamos a decirlo de alguna manera, empieza a coger forma, ¿no? Y tiene un papel fundamental porque es cuando empezamos a descubrirnos cosas de nuestra personalidad, la vestimenta, ¿no? Este momento de identificarnos con el grupo también, de esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Entonces es un momento donde nuestra identidad va a empezar a cobrar importancia. Otra de las características que tiene esta etapa son las emociones desbordadas, que esto puede sonar, ¿no?, puede tener una connotación negativa, pero no es el caso. Realmente es que cuando uno es adolescente, las emociones las vive de una forma poco ajustada. Cuando se está muy contento, se está extremadamente contento, y cuando a lo mejor se está triste, hay una tristeza extrema, no están reguladas estas emociones, pero a su vez esto tiene un montón de potencia, porque toda esa energía, ¿no?, que tienen los adolescentes, canalizada y bien llevada, pues puede generar un montón de participación. Vaya. Y luego, por otro lado, es un momento también donde hay muchísima imaginación. Entonces, bueno, pues que no se nos olvide, ¿no?, que estas características están, porque al final no deja de ser una etapa con mucho estigma, donde, bueno, no les damos mucha validez, ¿no? Siempre quedan en tierra de nadie, no son niños, no son adultos. Se les suele tachar muchas veces, ¿no?, de que cansan, y en realidad es que necesitan pasar por todas estas fases para poder luego ser adultos sanos, y necesitan crearse una identidad y necesitan poquito a poco irse desarrollando como personas. Entonces, bueno, un poco para este estudio partimos de estas características. Y lo que quisimos saber, ¿no?, era un poco qué había generado la pandemia, ¿no?, el COVID-19, en los jóvenes y las jóvenes con los que hemos estado trabajando, ¿vale? La realidad analizada es un pueblo de la Comunidad de Madrid y bueno, la muestra que hemos utilizado, es decir, hemos contactado con 175 jóvenes para hacerle una serie de preguntas.
¿vale? Pero bueno, esto lo contaré un poquito más adelante. En principio, sí que es cierto que, ¿no?, varios autores ya se han hecho numerosos estudios sobre el efecto que ha tenido la pandemia en los jóvenes y sí que se han generado una serie de situaciones bastante conflictivas. Al final, ¿no?, como venimos hablando, es una edad más compleja, ¿no? Hay una crisis de la oposición, se generan más tensiones. Entonces es cierto que diferentes estudios, ¿no?, y desde UNICEF también se afirma que la propia situación de la pandemia ha generado cambios en la socialización, ¿no? Porque además, ¿no?, también vuelvo a lo mismo, retomando la idea de que en la adolescencia el grupo de iguales tiene un peso fundamental. El hecho de retirar a los adolescentes, encerrarles en casa y separarles de su entorno ha tenido un impacto que, bueno, ya veremos, esto no lo hemos estudiado, ¿no?, pero veremos en generaciones venideras qué efecto ha producido. Pero sí que ha producido, esto sabemos que ha provocado, ¿no?, según lo que comenta eso, los datos de UNICEF, un cambio en los procesos de socialización. Se ha perdido el tiempo que pasaban en la calle porque tuvieron que encerrarse, ¿no? Y bueno, esto ha generado además conductas de mayor riesgo. Imagino que quien está escuchando esto, ¿no?, y tenga hijos adolescentes habrá vivido mayores situaciones de tensión en casa. Una de estas cuestiones también, ¿no?, viene generada por el uso del móvil, que esto se comenta en una entrevista, ¿no?, de Amalgama 7, que es una fundación que trabaja con jóvenes, que el tema del uso del móvil ha generado muchas tensiones, porque claro, los jóvenes han estado constantemente conectados durante la pandemia y es una cuestión, bueno, que a las personas adultas a veces nos cuesta. Y luego, pues eso, ¿no?, que no ha habido un espacio personal en esta etapa que tanto lo necesitan, esa intimidad, ¿no?, y que ha habido también incluso pues malas conductas, malos hábitos, ¿no?, incluso que han podido afectar a la salud mental de nuestros jóvenes. Entonces, en concreto, ¿no?, viendo y centrándome ya un poquito en este estudio, por no alargar mucho la presentación, sí que quiero comentar una serie de resultados que hemos obtenido. Sí que lo que se diseñó fue un cuestionario a través de la herramienta de Google Forms, donde hacíamos diferentes preguntas, ¿vale? Y cuestiones que sí que nos han parecido relevantes es que al menos el 58% de los jóvenes entrevistados afirman que durante la pandemia les costaba más concentrarse, ¿vale? Porque esto también tiene bastante relación, ¿no?, con su vivencia desde los centros educativos. O sea, cómo han vivido este momento donde la presencialidad pasa a un segundo plano y viven en centros educativos desde sus casas. Entonces, pues eso, ¿no? Decían que el tema de la virtualidad, una de las cuestiones que hemos extraído de los cuestionarios, es que el tema de la virtualidad les permite tener una peor concentración, les costaba mucho más, ¿no? Hasta el 58% afirma esto. Un 67% afirma que ha tenido mayores dificultades a la hora de relacionarse con sus iguales, que el hecho, efectivamente, ¿no?, de generarse una distancia física y solo poderse dar las relaciones a través de la virtualidad, sí que ha hecho que tengan ciertas dificultades. Otra cuestión que nos llamó bastante la atención es que el 51% afirma sentir estrés, entendido el estrés como agobio, ¿no?, como que se les hacía grande la vivencia de lo educativo, ¿no?, del aula, de las tareas, esto les costaba bastante. Y luego, como otras ideas generales que sí que hemos extraído, la mayoría de ellos afirman que a lo largo de la pandemia han estado muy aburridos, que se han visto muy agobiados y hay una gran insatisfacción general, ¿vale? Pudiendo esto incluso generar situaciones de complejidad. O sea, algunos han sentido hasta mucha tristeza y emociones muy extremas. Entonces, bueno, un poco ¿qué nos ha llevado poder hacer este estudio? ¿A qué ideas nos ha llevado? Pues a la idea de plantear, ¿no?, desde la educación social en este caso, por ejemplo, futuras propuestas de intervención donde nuestros jóvenes pues tengan voz, ¿no?, estén atendidos y estén atendidas, puedan verbalizar cómo se sienten, se puedan generar espacios donde ellos puedan juntarse con sus iguales, socializar, porque es cierto, ¿no?, que a lo largo de la pandemia, pues bueno, los espacios, ha costado mucho esta distribución de los espacios y los jóvenes han sido como los más olvidados, ¿no?, que esto
es una cuestión que es importante que revisemos. Y luego el tema de atender a las cuestiones de salud mental. Porque a posteriori, ¿no? Ya con la incorporación al centro, ya con el proceso después y desde una medida más de observación directa, sí que se está detectando, ¿no? En el entorno y en la Comunidad de Madrid pues una mayor problemática en relación a la salud mental. Y bueno, desde aquí también siempre planteamos que lo mejor es promover propuestas de participación y donde los jóvenes tengan voz y puedan ser ellos y ellas quienes tengan ese proceso, ¿no? de ciudadanía y ese proceso de ser ellos mismos quienes se den voz a sí mismos. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, y que se dé fenomenal el resto del congreso. Un saludo. A ver que no. No sé por qué no guardar esto.